de archivos y de NumPy. Porque algunos profesores les dan archivos, otros están dando colecciones. Entonces hoy doy archivos y mañana Darwin va a dar colecciones, diccionarios, tuplas y eso. Ya. Usar PyCharm, si no Replit, y espero que no me falle porque a veces esto se congela. Ahí están. Bien. Entonces, para este ejercicio vamos a utilizar el archivo de aquí. El encabezado es el siguiente. Dice nombre, guión, restaurante, guión, valor. Y desde la segunda línea tenemos los datos. En este caso el nombre, Adán, el restaurante, comillas de Víctor, el valor 7, Miguel, comillas de Víctor 5. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, Adán en KFC gastó $2. Darwin en comillas de Víctor gastó 3.50. Y así con cada uno. Ya. Entonces vamos al main y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una función que retorne la lista de los estudiantes y restaurantes sin repetir. Ya. Entonces, el primer literal dice que tenemos que crear una función que se llame retornar listas. Esta función que debe recibir, esta función recibe el nombre de un archivo, ¿cierto? ¿Qué debe retornar esta función? Debe retornar dos listas. Lista, bueno, no sería estudiantes, sino nombres. Ya, aquí nombres y otra lista de restaurantes. Genial. Aquí ponemos el retorno, lista nombres, lista restaurantes. Ok, ya con esto al menos tienen de 10 puntos, les han de poner 0.5. Como ya ponen las listas vacías y retorno, algo es algo. Bueno, genial, entonces ya sabemos lo que nos piden y como esta función nos da el nombre de un archivo y ya sabemos que el archivo es el primer paso que tenemos que hacer es abrir el archivo. ¿Cómo se abre un archivo? De la siguiente forma: declaran una variable, por lo general usan f, archivo, file, el que quieran. En este caso voy a utilizar f, es igual a que open. Open recibe dos parámetros. El primer parámetro es el nombre del archivo, que en este caso no vayan a poner datos.txt, aunque sepan que el archivo que van a utilizar se llama así, pero no pongan ese nombre, sino el nombre que recibe la función. Aquí no se puede copiar y pegar, eso es lo malo. Ya, el nombre del archivo, coma, el modo en el que ustedes quieran abrir el archivo. No sé si les hayan dado, pero hay tres modos de abrir el archivo: R, W y A. ¿Qué hace R? R viene de read, que en español es leer. Solo lee el archivo, no lo pueden editar, nada, solo lo leen. Lo malo de read es que cuando ustedes intentan abrir un archivo que no existe, el programa se cae. W viene de write. Write en español es escribir. Lo que hace write es cuando ustedes le ponen el nombre de un archivo, lo crea. Si el nombre del archivo, por ejemplo, si yo le pongo datos.txt, como este archivo ya existe, lo borra y vuelve a crear un nuevo así. Ya. Pero si el archivo que ustedes le pasan por un parámetro no existe, crea un nuevo archivo. Por ejemplo, si yo le pongo datos1.txt, aquí se crearía un nuevo archivo con ese nombre. Y A viene de append. Append, si se ponen de lista, era agregar al final. Ya, lo que hace append es, cuando ustedes le pasan el nombre de un archivo, si ese archivo no existe, lo creen.
Pero si ya existe, no lo borra como lo hace Bright, sino va agregando al final. Ya. Entonces, en el caso de aquí, cuando cuando ustedes necesitan, por ejemplo, aquí retornar dos listas, me pidieron que pase el archivo. Sí. Mm, mm, mm. Les voy a pasar esto aquí, ¿ya? Ya, ahí está. Les envié en el chat los datos del archivo. Bueno, les estaba comentando que en este caso, como ustedes quieren abrir, recorrerlo y crear unas listas, tienen que poner el método R. R ya saben que es el R. Si ustedes no ponen ningún parámetro aquí, digamos que por defecto viene lectura, ¿ya? Bueno, entonces hay algo que nunca se tienen que olvidar. Así como abren el archivo, tienen que cerrarlo en la misma línea, o sea, en la misma indentación. Si se dan cuenta, ya lo abren y lo cierran. Y ya aquí abajo hacen con un espacio y resuelven y codifican lo que tengan que hacer. Bueno, una vez que abren el archivo, el siguiente paso que tienen que hacer es recorrer ese archivo. ¿Cómo se recorre un archivo? Así mismo como una lista, con for i in f. ¿Ya? Ahorita voy a imprimir la i, y voy a llamar la función. A ver, ya. La función se llama retornar listas, ¿cierto? La función retornar listas recibe como parámetro el nombre de un archivo. Aquí sí le vamos a poner el nombre datos.txt. Genial, entonces corro el programa y en la parte derecha se dan cuenta que va imprimiendo línea en línea. La primera línea es nombre, valor, nombre, restaurante, valor. La siguiente línea, si se dan cuenta que es un espacio en blanco, ya. La siguiente línea es la siguiente, Adam, como es Víctor 7. Luego viene otro espacio en blanco. ¿Qué quiere decir eso? No sé si ustedes cuando utilizaban en el primer parcial string y querían hacer un salto de línea ponían el backslash n. Ya, si usaban eso, ya saben que ese backslash n es como que pongan un enter, es un salto de línea. Y aunque ustedes no lo vean, pero al final de cada línea hay un backslash n. Y cuando la computadora lo va leyendo, ok, si aquí hay un salto de línea, pum. Por eso ocasiona esta cosa aquí. ¿Cómo eliminamos el salto de línea? Con la función strip. Entonces ponemos i es igual a i.strip. Vuelvo a imprimir la i. Si se dan cuenta, ya no está ese salto de línea que nos molestaban antes. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, Marina? ¿Todo está claro? Sí, todo está claro. Disculpa. Sí, todo está claro. Ya, Darwin, ¿todo bien? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Sí. El eco. Ya, bien. El siguiente paso, ¿cuál es? Dense cuenta que en la primera línea está el encabezado, o sea, como que por decirlo así, el enunciado. Y nosotros no queremos el enunciado. Por lo general, en casi todos los archivos va a haber un enunciado. Para eliminar un enunciado, tenemos que utilizar f.readline. Readline sin la S, solo readline, porque también hay readlines. Readlines lee todas las líneas y si ustedes lo hacen de esta forma, el archivo, digamos que, por así decirlo, se borra, ¿ya? Se borra todo el contenido. Pero no es en sí que se borra, sino por decirlo así, ¿ya? Entonces, este readline omite la primera línea. En la primera línea les dije que es el encabezado. Si yo vuelvo a ejecutar este código, ya no está el encabezado, ¿sí lo ven?
pero en el archivo obviamente sí está. Por eso le dije como que es como que lo borra, ¿ya? Ya, de aquí para abajo es lo mismo del primer parcial. Es como que esta F sea una... Esta F es como que almacene en una lista todas las líneas, ¿ya? De ahí hacen lo de siempre, crean una variable L y L es igual a I punto split. Cada línea está separada por un guión. Imprimen la L. ¿Listo? Entonces en la primera posición que tenemos, el nombre, ¿cierto? Nombre es igual a L en la posición 0. El restaurante es igual a L en la posición 1. Y bueno, en la posición 2 sabemos que tenemos este, el valor que consumió, pero en esta función solo nos piden las listas de los nombres y restaurantes sin repetir, así que podemos omitirlo. Bueno, entonces si yo pongo lista nombres.pen de nombre y lista restaurantes.pen de restaurante y retorno las dos listas, al momento de yo llamar la función tengo que declarar las listas. Por ejemplo, pongo L nombres, L restaurantes. Y bien, voy a imprimir L nombres, voy a imprimir L restaurantes. Ya, restaurante. Ahí está. Esta es la lista de los nombres, esta es la lista de los restaurantes. ¿Y esto es lo que queremos? No, porque el enunciado dice que solo queremos las listas con los elementos sin repetir. Entonces, bueno, ya sé lo que tienen que hacer. Un if nombre not in lista nombres, dos puntos. Puedo identar aquí. Identar. Ya. If restaurante not in lista restaurantes, dos puntos. Vuelvo a ejecutar el código. Están las listas con los nombres y los restaurantes sin repetir. ¿Alguna pregunta está ahí? Si quieren pueden poner la línea y puedo repetir. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, voy a hacer la siguiente función. Creo una función que reciba las listas anteriores y el nombre de un archivo y retorne una matriz donde las filas sean los nombres y las columnas sean los restaurantes y las celdas los valores, ¿ya? Entonces va a ser def crear matriz entre paréntesis
esta función recibe la lista nombres, también recibe la lista restaurantes y el nombre de un archivo. Ya saben que cuando ustedes tienen que crear una matriz o realizar algo con NumPy, el primer paso que tienen que hacer es importar NumPy, que es import NumPy a CNP. Bueno, entonces bien, nos dicen que esta función recibe la lista de nombres, restaurantes y el nombre del archivo. Tenemos que crear una matriz donde las filas sean los nombres y las columnas sean los restaurantes. Para crear una matriz ya saben que tenemos que poner M. Vamos a crear una matriz llena de ceros. ¿Cómo hacemos eso? Con np.ceros. Ceros recibe dos elementos. El primer elemento es una tupla. En la tupla, el primer elemento de esa tupla va a ser la cantidad de filas. En este caso es len de nombres. El segundo elemento de la tupla es la cantidad de columnas. En este caso es el len de restaurantes. ¿Ya? Y aquí viene el tipo. Déjenme separar. Ya, vean, esta es la tupla. El primer elemento de la tupla es el número de filas, el segundo elemento es el número de columnas. Y de aquí viene el tipo de datos de la matriz. Podemos poner de type int. Si no ponemos nada, la matriz va a crear una matriz de enteros llena de ceros. Bueno, ya tenemos la matriz, voy a retornar la matriz, retorno m, llama la función se llama crear matriz. El primer elemento es la lista de nombres, así mismo se llama L nombres, L restaurantes y el nombre del archivo. ¿Cuál es el nombre del archivo? Datos.txt. Ah, me faltó imprimir la matriz. Ahí está. La matriz, las filas son los nombres y las columnas son los restaurantes. En este caso creo que soy comidas de Víctor, KFC y Menestres del Negro. ¿Ya? Bueno, entonces ya tenemos la matriz así. Ahora tenemos que llenar la matriz. Para eso tenemos que recorrer el archivo. Por lo general, siempre les hacen nomás recorrer una vez el archivo porque no está bien estar uno abriendo el archivo cada rato, pero recorrerlo. Pero yo lo tuve que hacer porque el primer literal es retornar las dos listas sin repetir, porque fijo, para crear una matriz con respecto a un archivo, tienen que tener, en este caso, las listas de los nombres sin repetir y las listas de los restaurantes sin repetir. Bueno, en este caso, en este ejercicio. Si ya les dan las listas, que será lo más óptimo, ya no necesitan abrir dos veces. Porque fijo, para crear la matriz llena de ceros, necesitan la cantidad de estudiantes, de nombres sin repetir obviamente, así mismo la cantidad de restaurantes. Pero como no les dieron, tuve que obtenerlo, la cantidad. ¿Y cómo hago eso? Llenando las listas sin repetir. Yep. Bueno, entonces el siguiente paso, después de crear la matriz llena de ceros, tengo que recorrer. Y literalmente es este mismo código. Y sí, esto es muy mecánico. No, no puedo copiar y pegar. Bueno, tocó. F es igual a open. Nombre, archivo. F.readline. Recuerden que si hubiera otro encabezado, por ejemplo, qué sé yo, guiones, tuvieran que volver a la aplicada del readline. For y in F. ¿Cuál es el siguiente paso? Y el siguiente paso es eliminar el salto de línea.
I es igual a i.strip, L es igual a i.split, ya saben de qué, de guión. En la posición 0 ya saben que tenemos el nombre es igual a L en la posición 0, el restaurante es igual a L en la posición 1 y el valor es igual a int de entero e int de L en la posición 2. Bien, entonces una vez teniendo esto tenemos que llenar la matriz, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en esta línea, Adam, comillas de Víctor, 7. En la fila de Adam, en la columna de comillas de Víctor, tenemos que poner 7 en la celda. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero necesitamos obtener en qué posición está Adán de la lista de nombres, en qué posición está en la lista de restaurantes, en el restaurante, en la lista de restaurantes, y en esa celda sumarle o igualarla al valor. Si hubieran datos repetidos, por ejemplo, si Adán comió KFC varias veces, tuviéramos que acumular o más igual. Pero en este caso creo que no tengo ningún dato repetido, así que solo sería igual. De todas formas no afecta si ponen más igual. Así que preferible que pongan más igual a que solo pongan igual. Ya. Entonces, x filas va a ser igual a qué? Lnombres.index. ¿Qué queremos buscar en la lista de nombres? El nombre que estamos recorriendo. En y, que es columnas, que son en este caso los restaurantes. Buscar cuál res, ¿cierto? Este. eh, mm, mm, mm. Ya. Eh, en la matriz, en la fila X, en la columna Y, más igual a valor. Les repito, si ustedes no me pusieran igual a valor, estuvieran reemplazando el 0, el último valor, por el aquí. Así que si ponen más igual, no afecta. Pero prefiero que pongan eso, porque si les dicen que los nombres, por ejemplo, dan comido varias veces en comidas de Víctor, tienen que acumular. Así que ahí sería más igual. Y ya, eso es todo. Ya, aquí está. No se puede transformar a entero, porque hay valores decimales, entonces ponemos float y ya. Ahí está. Si se dan cuenta, les dije que había valores decimales, por ejemplo 725, pero ¿por qué no hay esos decimales? Porque la matriz está de enteros, así que queremos ponerle float. Ahí está. Igual es un poco irrelevante eso. Bien, hasta ahí tienen alguna pregunta. Darwin, ¿alguna pregunta? No, todo está claro. ¿Ah? Marina, todo claro, ¿no? Sí, maestro, está claro. ¿Cómo? Sí, está claro. ¿Soy yo o se les escucha bajísimo? Bueno, y ya con eso ya el resto de ejercicios, es lo de siempre. ¿Cuál es el nombre de la persona que comió más en KFC? Y hacen lo que tiene que hacer, Armaz, Armin, Arxor. Lo único nuevo sería esto de aquí. Cómo crear una matriz con respecto a un archivo. Este, Una pregunta, ¿los valores que salen en la matriz son random? ¿Cómo? No, 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 no. No son random. Por eso es que les dije que en el archivo tenemos que recorrerlo y llenar. Por ejemplo, Adán está en la primera fila y en la primera columna está comillas de Víctor, pues está el 7. Miguel está en esta fila
y en la columna de comida de Víctor, que es la primera, 5. Y así voy llenando la matriz. Ya, hoy no les voy a dar los ejercicios de cuál es el estudiante que tuvo más, comió más en KFC, porque eso ya les hemos dado. Lo único no les repito era cómo crear una matriz. Igual para los que están, no sé si alguien aquí del curso, ahí sí nos vamos a embalar porque hay muchas formas de que les den el archivo. Por ejemplo, en la primera fila pueden que ya les den el número de filas, el número de columnas y tienen que obtenerlos de alguna forma. Eso lo vamos a ver más en el curso porque sí toma bastante tiempo. Así que los que aún desean meterse pueden escribirle ya sea a Darwin o a mí. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejercicio con archivos. Va a ser lo siguiente. De una función que reciba el nombre de un archivo y retorne las personas que imprima los nombres de las personas que comieron en KFC. ¿Ya? Bueno, el primer paso va a ser escribir la función llamada def, imprimir datos. Esta función recibe el nombre de un archivo. Solo imprime las personas que consumieron en KFC. Obviamente lo puedo resolver con NumPy, pero no tendría chiste si estamos en archivos. Ya. Bien. Lo de siempre. F es igual a open nombre archivo f.readline for i in f y es igual a i.strips, l es igual a i.split de guión. Nunca se olviden de cerrar el archivo f.close, con eso lo cierra. No lo vayan a almacenar en una variable, es f.close, ya. Y bueno, ya sabemos que si imprimimos la L, llamamos a la función imprimir datos, el nombre del archivo es datos.txt, ahí está. Entonces, fácilmente ponemos if si KFC está en esa lista, significa que alguien comió en KFC. Entonces nomás tenemos que imprimir L en la posición 0. Ahí está. Esos son los nombres de las personas que comieron en KFC. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Darwin, seguro que todo está claro. Sí, sí, todo está claro. Ya. Bueno, vamos a cambiarle esto un poquito. Escribe una función que reciba el nombre de un archivo y escriba en un archivo llamado salida.txt los nombres de las personas que comieron KFC y cuánto consumieron. Ah, cierto, otra cosa que tienen que considerar, si hicieron una cuenta aquí, que yo al obtener la cantidad que consumió, acá está, lo transformé entero, o bueno, a float o entero. ¿Por qué? Porque todo lo que está en el archivo está en string, ¿ya? Bueno, entonces retornamos
al ejercicio de aquí, le cambiamos el nombre, escribir datos. Esta función ya saben que recién nombra un archivo y lo que hace es escribir un archivo llamado salida.txt, los nombres de las personas que comieron en KFC y cuánto consumieron. Entonces, presten atención. Por ejemplo, aquí va a ser nombre, a ver, el ejemplo de salida.txt. La primera línea va a tener nombre, guión, cost, valor. De ahí va por ejemplo, Adam, consume 2, así sucesivamente, ¿ya? Entonces, para esto tienen que hacer lo siguiente. Otra variable, porque es otro archivo. F1 va a ser igual a open. Open, el primer parámetro que recibe es el nombre de un archivo. En este caso les dicen que ya por defecto que va a ser salida.txt. Si les dijeran que el nombre del archivo lo designa el usuario, que es el que recibe un parámetro, genial. Ponen nombre del archivo parámetro, que es el que va a mandar cuando llaman la función, en este caso, coma. Les recuerdo que cuando ustedes no ponen en qué modo quieren abrir el archivo, lo hace por defecto en lectura, R. Y R solo es leer. En este caso, ¿qué es lo que quieren hacer? No es leer, porque el archivo no existe, es el error. Para que vean, voy a poner R. Está, error, A. Error, el archivo no existe, salida.txt. Lo que haremos abrir en modo escritura. Ya. Yo ejecuto el código y si se dieron cuenta que aquí apareció un archivo, ¿verdad? Vean, yo escribir esto, ya, si se dan cuenta, yo vuelvo a ejecutar a correr código, abro el archivo y ya no hay nada en el archivo. Si yo vuelvo a poner otra vaina acá y lo abro en modo de append, porque acuérdense que con W borraba el archivo si existía y lo crea de nuevo. Si yo pongo en A y pongo f1.write, ya les digo que es write. Write es hola, write de hola. El hola lo escribió al final. Obviamente, esto, si se dan cuenta, está en la misma línea porque no hay un salto de línea. Si yo pusiera aquí /n, que es el salto de línea, ahí sí está en la siguiente línea. Bueno, entonces no pongamos con A, solo para que vean el ejemplo. Vamos a poner con W. En la primera línea ya les dije que tiene que ir el encabezado. Entonces ponemos f1.write. ¿Cuál es el encabezado? Nombre, guión, valor. ¿Ya? Si yo no pongo el salto de línea, todo va a quedar en la misma línea como salió antes el hola, al comienzo. Entonces ponemos /n y ya. No se olviden del final cerrar el archivo, f1.close. Verán que de ley es rúbrica. Así como abren el archivo, tiene que cerrar. Y bien, entonces, para hacerlo más bonito, pongamos aquí nombre es igual a L en la posición 0, valor es igual a L en la posición 2. En este caso yo no quiero transformar ese valor en un entero flotante, porque al momento de escribir un archivo todo tiene que estar en texto, y cuando ustedes abren un archivo todo está en texto, así que de nada va a servir que lo transforme entero si va a salir después de error al escribirlo, así que lo voy a dejar ahí como tal, como texto, valor, ¿ya? Entonces si KFC está en L, aquí vamos a escribir una variable llamada línea. Línea va a ser, ¿qué es lo que tenemos que escribir en el archivo? Si esa persona consume un KFC, pues el nombre de la persona, que está en la variable de nombre, más está separado por un guión. Si pusieran un subguión, ponen ahí subguión, pero en este caso guión, más el valor, ¿cierto? Genial. Después de que tienen eso línea, esa línea es la que tienen que escribir en el archivo. ¿Y cómo escriben en un archivo? Con la función write. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se hace eso? Con el nombre de la variable con el que abrieron el archivo en modo escritura, en este caso, que es f1.write, escriben línea. Aquí no le agregué el salto de línea y ya verán lo que pasa. Pongo aquí en salida, si se dieron cuenta, dos en una sola línea, milena, tal cosa.
Está en una sola línea y eso se lo resuelve, y ya saben, con el backslash n. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, corro el ejercicio y está. ¿Alguna pregunta? Denme un minuto, no demoro. Ya. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que se les ocurra ahorita para complicar el ejercicio? Lo único que tienen que aquí saber es cómo recorrer un archivo, cómo abrirlo, cómo escribir y las diferencias entre R, W y append. De ahí nunca ya tienen que haberlo, por así decirlo, dominado. Porque aquí lo que les pueden preguntar es: escribe un archivo, el promedio de que consumió cada uno, cada nombre en todos los restaurantes, así que ahí tendrán que hacerlo. De hecho, vamos a hacer ese y con ese terminamos, ¿ya? Y no lo vamos a hacer función para que vean que es lo mismo. Lo que tenemos que hacer es el enunciado de será viva en el archivo, bueno, no en él, sino en un archivo llamado promedios.txt, los nombres de las personas junto a su promedio que consumieron en los restaurantes. Ya. Yo sé que algunos cuando les pregunto desaparecen, o sea, justamente se les va el internet, pero quisiera que ustedes me ayuden a resolver este ejercicio. Javier, ¿puedes ayudar? Si te molesta, dilo y le pregunto a Marina, pero Marina fijo tiene que responder. Eh, no. ¿Cómo? Si le voy a No, preguntar a la siguiente, ¿no? ya está bien. Daniel Bajaña, ¿tú quieres? Sí, ah, se fue Marina. Sabía que sí iba a ir. Buenas noches. Tengo que hacer ahorita sustentación de tarea de física. Denme 5 minutos, porfa. Bueno, 15. Oh, ya, Darwin, tú ayúdame. Tú sí tienes que guiar. Ah, sí, sí, es verdad lo de eso. Darwin, dime. A ver, ¿qué pasó? El ejercicio dice que tenemos que escribir un archivo llamado promedio.txt, los nombres de las personas junto al promedio que consumió en todos los restaurantes. Ya, tienes que abrirlo en modo escritura.
con En los modo demás. escritura, ¿qué cosa? Pongo una variable cualquiera. ¿Cuál pongo? A ver, F2, como sea, sí, F2. Bien. F2 va a ser igual a qué? Open, promedios txt, con write, con el Ya. doble. Ajá, De ahí tengo que cerrar al final, ¿verdad? No te claro, olvides. sí. Ya. De ahí, A ver qué dice. podemos usar la matriz. ¿Vas a usar la matriz? Tenemos que usar la matriz, sí. Ya. Sube, pero ¿dónde está la matriz? Ahí está. Es esta. Esta es la Ya la matriz. vi, ya la vi. Recuerda que en las filas son los nombres de las personas y en las columnas los restaurantes. Ya. Ya, entonces hay que hacer un punto min Ujú. con ¿Qué respecto a pongo? con respecto a P las filas. es igual a m.min de Ajá. que Axis igual a 1, porque es con respecto a las filas. h es igual a 1. Recuerden que filas, la primera letra de filas es la i. La i se parece al 1. La primera letra de columnas es la o y la o se parece al 0. Así que ahí saben cómo usar el axis. Bien. Ujú. Primo P, Claro, eso nos da un arreglo con los promedios, primo. pero quiere los nombres de las personas, entonces... O sea, los nombres de las personas ya los tenemos, pues recuerda que esa es Sí, la sí, verdad. lista. Ahí está, ahí está. Claro. 4 nombres, 4 promedios. ¿Ya? ¿Cuál es el siguiente paso? Para un minuto, Marina. Espérate, ya volvió Marina, ya le volvió el internet. 2 minutos que tocaron el timbre. Espérate. Oh, chuta. O se les va el internet o tocan el timbre. Marina, sabes que ni más. Ya está bien, no los va a molestar. Solo quería que participen porque en la lección o en el examen de SAT, vean, tenemos el nombre de las personas en la lista y usando la matriz sacamos el promedio con x igual a 1, como ya les comenté, y tenemos obviamente, por así decirlo, una lista paralela al vector de promedio, porque tiene la misma cantidad de elementos. Entonces, lo que tenemos que hacer es recorrer a ambos de forma paralela. ¿Y cómo hacemos eso? Con for Y ahora y sí, a ver, con for in range, con el tamaño de eh, la lista, puedo y ahí lo poner, haces paralelamente. puedo ser len de L nombres o len de P, de donde están los promedios, porque son paralelos, tienen la misma cantidad de Es el elementos. mismo tamaño, ajá. Ajá. Entonces aquí ponemos nombre, va a ser igual a L nombre en la posición I y el promedio va a ser igual ¿a qué? A P en la posición I. ¿Bien? Nombre y prom. Borro eso. L nombre. Ya. Ahí está. L nombre. El nombre y el promedio. Ya tenemos las dos cosas y ya sé lo que tenemos que hacer. Sí, sí. Se dieron cuenta que se creó el archivo promedios vacío. ¿Ya? Entonces aquí ponemos línea, va a ser igual a qué? A nombre más, en este caso un guión, más from, más backslash n. Esto me va a dar error. ¿Por qué me va a dar error Darwin? O Giselle, si tú, si tú sabes por qué me va a dar error, chéverísimo. Por el espacio. Por el espacio. No. Piensen, ¿qué les dije? Que cuando ustedes tienen que escribir ni siquiera eso, ¿no? Aquí no estoy escribiendo en un archivo. Lo que estoy haciendo es concatenando en una línea que va a ser la variable que voy a escribir en un archivo. Todo lo que tiene que escribir en un archivo tiene que ser string. Todo lo que leen de un archivo es string. Y aquí va a haber error por from. From es un entero.
no se puede concatenar enteros con, aquí se, con un flotante, con un número y un string, no se puede concatenar eso. Nombre es un string, esto es un string, promedio, recuerden que el promedio de lo que consumieron, así que por eso sale error. Si yo, si yo pongo aquí str, y esto no es archivo, solo es una concatenación, pongo str, genial, ya no hay error. Imprimo línea y ahí está. Si se dan cuenta, no estoy escribiendo en ningún archivo ni estoy leyendo, pero al momento de imprimirlo sale el salto de línea que cuando ustedes abren un archivo, ¿sí o no? Entonces en el archivo F2 escribían, ¿qué tienen que escribir? Tienen que escribir línea, después lo cierran y se acabó. Si les piden un encabezado, ya saben lo que tienen que hacer. De esta forma el encabezado, no, así. El encabezado o lo que sea, lo que les piden, ¿ya? Aquí está el archivo promedio y es genial, eso es todo. Ya, todo claro, Javier, Gise, Darwin, Sandy y Daniel. Sí, Sí. Listo. Y bueno, el día de mañana Darwin se va a comprometer y les va a dar diccionarios, dependiendo, porque como les dije al comienzo, algunos profesores les están dando archivos, otros profesores les están dando diccionarios, así que para darles a todos algo, va a dar diccionarios, pero vamos a hacer una pregunta. Si no están, si nadie dice que está viendo diccionarios, porque solo creo que los de Rocío Mera están viendo diccionarios. Si no, va a repetir archivos, ejercicio similar a este, ¿ya? Y bueno, entonces si no tienen ninguna duda, hasta aquí llegamos. Espero que Maeva para la siguiente clase se conecte más temprano. Igual quedó grabado, voy a ver si lo subo a YouTube y les paso el link. Bueno, entonces me despido, pasen bien. Chao. Muchas gracias, profe. Ok. Gracias.